Ahora esta persona no sabe lo que le pasa contigo y dice, pero ¿qué me pasa contigo que últimamente te recuerdo? Y sí, eso es muy cierto. Aquí la primera carta que salió, aparte de la trama, fue la carta del apego. Una persona que mentalmente no ha podido sacarte de su cabeza. Pero vamos a ver qué más nos quiere decir las cartas aquí en este momento, ¿ok? Así que fíjate Hola, bien. hola, ¿cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper bien, mi gente bella. Nos volvemos a ver entonces. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para todos ustedes. Esta primera lectura, como siempre, o como la estoy haciendo últimamente, es para aquellas personitas que están solteras, que no tienen ahorita a nadie, que quisieran saber pues qué es lo que puede venir, que quizás también quisieran averiguar o preguntar por qué el amor no se les acerca, ¿no? Entonces, sabes que ese es un trabajo que uno tiene que hacer también, ¿no? Ese es un trabajito que también le corresponde a uno. Tú sabes que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Así que entonces, esa es parte de esa es parte de la situación, esa es parte de la cuestión, del trabajo, ¿no? Entonces, ya de una buena vez, vamos y lanzamos aquí carticas y vamos a ver aquí lo que nos quieren decir las cartas. Empezamos con la trama, primero que nada con la trama. Déjame cortar así mejor y tener un grupo menos. Vamos a empezar entonces con la tramita aquí y vamos a ver acá. Oh, voy. Mira, esto está maravilloso. Veo que para muchos de ustedes, no será para todos, lógicamente, como yo siempre lo digo, esto a quien le pueda resonar, pero veo que te estás relacionando, estás buscando, estás disfrutando, estás quizás disfrutando de tu soltería. Te veo bastante, digamos, dispuesto o dispuesta a, bueno, pues digamos que como que a disfrutar, pues, tu soledad, como que te estás disfrutando contigo misma o contigo mismo. Y esto es una carta súper positiva. Esta carta me podría estar indicando que dentro de todo estás ya prácticamente listo o lista para empezar una nueva relación. Sabes que uno se pregunta, ¿y por qué por qué no llega la relación? ¿Por qué no llega el amor a mí? Y muchas veces no llega el amor porque uno no está preparado, porque el universo es tan sabio, el universo es tan poderoso, el universo es tan mágico, que sabe que si no estás listo, lista, prefiere no mandarte nada. Para no enrollar, tú sabes, ¿no? Para que no se enrede este papagayo, ¿no? Como dicen, ¿no? Para que no se te enrede la vida. A veces pasa que el destino tiene que mandarle a uno a alguien, aunque uno no esté preparado, porque uno no ha aprendido la lección. Y necesita, como quien dice, que le den dos pao pao por la nalguita, plap, plap, o eso no se hace y recomenzar de nuevo hasta que uno aprenda, ¿no? Pero en este caso, pareciera ser que así lo estoy viendo, que para ti hay como decir, estamos listos o a lo que les estoy leyendo, listos para una nueva relación. Mira esto, ¿qué te parece? Mira lo que acaba de salir. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan grande! Sí que te lo digo y te voy a decir una cosa. Esto que viene para ti es por ley divina. Esto es por ley, por justicia divina. Esto que va a venir a ti. Y te voy a decir, esto va a venir más rápido de lo que te imaginas. Esto va a venir mucho más rápido de lo que te puedes imaginar. A lo mejor estás a punto de tener una nueva relación. Te lo digo así porque puede ser que a lo mejor ya tú estés conociendo a alguien y estés en esa situación. Estén de amigos, de amistades, de que se están viendo, se están mirando, se están conociendo y no tienen idea ahorita qué puede pasar. Por eso te digo que es para una nueva relación. Y si no la tienes, estás a punto de conocer a alguien. Te lo tengo que decir y te lo vaticino de esa manera. Mira aquí, es una persona ya de cierta edad, no digamos que es un bebé, claro que no, es una persona ya madurita, una persona que verdaderamente viene con su copa de amor, una persona amorosa que quiere venir pues
a que le llenen esas copas de amor. Y sí, mira, ha soltado cargas. Es una persona que así como tú, ha soltado ya cargas y se ha dado cuenta que pues se tiene que dar una oportunidad. Así como tú, así está esa persona, como que pareciera que están en la misma onda ustedes dos y eso es maravilloso. Ha sido una persona que verdaderamente, sí que te lo digo, ha caído a fondo. Ha sido una persona en la que verdaderamente sí que le ha costado. Y a ti, sobre todo, tú has caído súper a fondo porque estas cartas son para ti. Pero se ve que hay como una concordancia entre tú y esa persona. Lo mismo que le pudo haber pasado a esa persona, muy probable es algo que te está pasando a ti. Y eso es comprensible y esa persona lo va a entender perfectamente. Mira, acá estoy viendo, me están reforzando la lectura con este emperador acá. Sí que te lo digo. Y te voy contando algo. ¡Ja, ja! Mira qué maravilla. Esto está excelente. Te lo digo con el corazón en la mano. Maravilloso. Siento una vibra increíble, una buena vibra aquí alrededor mío. Oye bien, lo que siempre digo, recuerda, el rey de copas, pero también está aquí la reina de copas. Déjame sacar aquí mi apuntador que yo tengo acá siempre, ¿vale? Mira esto, el rey de copas, pero aquí está la reina de copas. Nada les puede a ustedes impedir que haya una relación entre ustedes. He dicho, aquí están unidos, cerquita. No hay nada que les interfiera. No hay una carta de interferencia entre los dos. Esto se puede dar en cualquier momento. Es alguien que viene, como decir, con toda la seguridad de que va bien, de que es una persona que se puede confiar, que puedes confiar en esa persona. Y aquí me lo están ratificando con esta nueva carta. Eso sí, es alguien bastante recto y correcto en sus cosas. No le gustan bochinches, no le gustan nada. Una persona un poquito seria, yo diría un poquito, digamos, como cuadrada, en el sentido de que a veces le cuesta convencerse de algo o que le convenzan de algo porque tiene sus ideas bien arraigadas, pero es una persona que está dispuesta a dar y recibir amor. Sí que te lo digo. Vamos a ver aquí, sí, es que lo que pasa, tú dirás, es que lo que pasa es que yo tengo mucha desconfianza, porque a mí me pasó bastante, mira, yo tuve aquí una relación en la que me vieron la cara y entonces, mira, pues me siento como que me da miedo cualquier cosa, pero no te preocupes, tú te montas en tu altar y tú dejas que las cosas pasen. Lo que tú tienes es que aprender o utilizar, porque aquí está, por cierto, aquí está la carta de la torre invertida en la que aprendiste la lección y que sabes que los errores que se cometieron en la antigua relación, esto ya tú no las vas a aplicar. Te voy a decir, pero veo una buena relación si sabes ahora aplicar todos los conocimientos que te dejó esa antigua relación, sí que te lo digo. Y mira, por cierto, mira esto, qué maravilla, ¿qué más quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Con plastilina o que te lo dibuje? Mira esto, aquí hay una conquista. Viene para ti la conquista y la carta de resultado final o esta es la carta el consejo o la actuación. El resultado final es esta. El consejo o la actuación, ¿cuál es? Sencillamente que aquí está llegando la personita. Muy trabajadora, por cierto. Así que de las tres formas, tres maneras que me hablaron de que sí hay posibilidades de una nueva persona y están claritas aquí. Yo no me atrevo a decir que hay más de una persona ahí como esperando porque no quiero como decir levantarte mucho ese ego, ¿no? Pero podría ser también que haya otra personita por allí y que tú tengas que pensar exactamente para dónde vas. Lo que sí te quiero decir es que tú tienes que definitivamente montarte en ese altar y ver muy bien los toros desde la barrera, no lanzarte muy rápido, darte cuenta de todo y en esa forma
actuar en consecuencia, como dicen, ¿no? Así que te auguro lo mejor de lo mejor, sobre todo con esa carta maravillosa que te salió de esta trama. Así que vamos a ver ahora entonces lo que nos quieren hablar acá los las personitas del pasado. Para aquellas personas que quieren saber qué hay con ese pasado, vamos a ver entonces aquí qué nos quieren decir, ¿ok? Voy a dejarlas aquí, estas cartas, y vamos entonces ahora a ver qué nos quieren hablar. Pídele a tu ser interno, pídele a tus guías, pídele a las cartas, pídele a el tarot que por favor te diga qué piensa ser esa persona para contigo. Tú estás esperando, o estás viendo a ver qué va a pasar, tú quieres saber qué sucede, qué va a suceder con esa persona en los próximos días o en las próximas semanas, todo depende, ¿no? Y vamos a ver entonces, ¿de acuerdo? Así que cortamos acá y vamos a empezar poco a poco a ir lanzando cartas. Primero que nada, vamos a ver cuál sería la trama en todo esto. ¿Cuál es la trama de esta situación? Qué bueno. Esta carta significa de todas, todas, oye bien, que esta persona está analizando muy bien la situación que ustedes tuvieron. Esta persona no está indiferente. Por mucho de que se tarde o no se tarde, esta persona no está indiferente. Puede ser que haya algo que les pueda estar a ustedes en este momento impidiendo que esto se dé. Sin embargo, lo que te quiere decir esta carta es que, mira, hay alguien que le puede estar ofreciendo, por cierto, hay alguien que le pueda estar ofreciendo probablemente una copa, un amor, porque las copas son amor, pero esta persona cierra las manos, pone las manos así y como que está pidiéndole a su ser interno que le ayude a ver, a solucionar esta situación contigo. Está pensando cómo pasó todo, viendo sí hacia el cielo, como pidiendo, como pensando, como imaginándose, como visualizándote verdaderamente qué va a pasar acá. Una carta bastante buena para aquellas personas que están reconsiderando la situación o están reflexionando acerca de algo, ¿de acuerdo? Vamos pues entonces a ver qué otra cosa más nos quieren decir las cartas. Esta sería en la trama, la vamos a dejar allí. ¡Wow! Mira esto. ¡Qué maravilla, Dios mío! Aquí hay tres cartas de arcanos mayores. Tres arcanos mayores. Y sí que te lo dicen, a pesar de que esta persona no se ha conectado quizás todavía, te lo repito, está en plena reflexión. Sabrá Dios lo que pasó acá, que esta persona necesita reflexionar y mucho, porque es una carta de reflexión, una carta de poner, como decir, de hacer un inventario, si a ver, vamos. Pero fíjate, en su mente, oye, hay como digo, está apegada a esta persona mentalmente. ¿Qué significa? No deja de pensarte. Todo el tiempo te tiene en la mente y todo el tiempo está en esta situación. Hay un sol muy radiante. Esta persona lo tiene claro que todavía te quiere. Te quiere todavía. Vamos a estar claros. Y mira lo que desea no, lo que piensa o visualiza. Yo diría mejor lo que visualiza. Es una persona que visualiza estar de nuevo otra vez en el hogar. Sí que te lo digo. Mira, si acercamos esto a la cámara, mira, mira esto. Una persona que te visualiza o visualiza la relación de nuevo aquí hasta con la mascota. Date cuenta, son 10 copas. 10 copas para esa persona. Es cierto, como te decía, a lo mejor todavía no se ha conectado contigo, pero tiene el firme el pensamiento o la intención de venir a hablarte de nuevo de amor. Esta es otra carta de copas. Hay tres cartas de copas que han salido hasta ahora en esta lectura y eso significa que todavía hay amor. No te lo pierdas, todavía hay amor, aunque tú no lo quieras creer o no lo entiendas, o pienses que no, que ya esta persona te olvidó. Claro que no, por supuesto que no. Al menos esto es lo que me dicen las cartas, y al menos esto es para quien le pueda resonar, pues. Vaya, vamos a seguir sacando cartas. Ahora
la parte de sus sentimientos, su corazón, cómo está ese corazoncito. ¡Ay, ay, ay! Maracay, mira, uy, qué barbaridad. Es que esto es que se ve, se cuenta y no se cree. Su corazón quizás está un poquito con cierto miedo o con cierto temor. Aquí estamos viendo estas dos cartas, te las voy poniendo así. Tiene como cierto miedo, cierto resquemor, yo diría resquemor, porque no sabe realmente cuál va a ser tu actitud. Entonces se siente un poquito como inseguro o insegura porque no sabe si realmente lo ideal sería venir a buscarte, ¿no? Por lo menos ahora. Pero sigue, le sigue saliendo otra carta de copas. Una, dos, tres, cuatro cartas de copas. Las digo así y las saco porque esto es cartas de amor. O sea, que esta persona aún siente amor. Pero fíjate, ¿a qué viene? Mira la carta del venir a pedir perdón. Esta persona viene y quiere bajarse de su altar para venir a pedirte perdón. Disculpa, por favor, dame otra oportunidad. Verdaderamente me gustaría, te pienso mucho, necesito un regreso. Estoy cambiando mi carácter. Aquí se ve que esta persona ha bajado, le ha bajado como unas rayitas a esa forma de ser, a ese carácter un poquito violento quizás. Yo no diría que violento, no quiero decirlo, no quiero decir eso acá, pero sí una personita un poquito, digamos, mal geniada. Pero mira el centro de su corazón, el regreso, el deseo que tiene, las ganas, los sentimientos que tiene de regresar. Aquí lo estamos viendo. Esto no hay ninguna duda, ¿vale? Ahí que te lo digo, que esto lo que hace falta es tiempo, esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo. Seguimos. Vamos a ver qué otra cosa más. Mira, ¿sabes lo? Qué maravilla. ¿Sabes lo que dice esta persona? Esta persona dice que, en verdad, y sí que te lo digo, vuelvo y te repito, le cuesta un poquito quizás y por eso se va a tardar, porque le cuesta un poquito tomar decisiones, le da miedo, tiene cierto miedo. Pero mira lo que dice, si vuelvo de nuevo otra vez con mi amor querido, que eres tú, yo no voy a volverme a dar el lujo de perderle. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esta relación pueda funcionar de nuevo. Vamos a insistir hasta que nos salga bien, dice esta persona. Y mira, está aquí el nido. Esta es la actuación de esta persona, a pesar de que verdaderamente sí que le cuesta y se siente no muy fluida, que digamos, porque hay ciertas cosas que sabrá Dios lo que pasó acá, cómo fue todo. No es fácil, a lo mejor para esa persona te conoce y sabe que no es como muy fácil. Sin embargo, ahí te estoy dejando yo esta lecturita tan bonita, tan bella y solamente toma lo que realmente te haya resonado. Vamos para finalizar a sacar aquí un mensaje canalizado. Tengo dos mensajes aquí canalizados y vamos a ver. Pero ¿qué me pasa contigo? Que últimamente te recuerdo tanto, te dice. Y esa fue la primera carta que salió, por cierto. Otro mensaje canalizado y dice, le juraste, oye bien, esto está súper importante. Le juraste que lloraría cuando se acuerde de ti. Te pidió tiempo, pero se tardó en regresar. Ahora eres tú quien quizás le pida tiempo. Y por eso es que tiene esas pequeñas dudas que te dije por acá, que tiene como ciertas dudas, que se siente un poquito como medio, tú sabes, como en duda, porque no sabe si realmente tú le puedas aceptar o no. Yo diría que sí, yo diría que esta persona sí, esta persona se va a enterar de algo de tu parte y sí, yo creo que hay muchas posibilidades. Lo que pasa es que, claro, se tardó o realmente lo he estado pensando mucho, pero fíjate, la carta central es el regreso. La carta central aquí esta lectura se llama el regreso, yo diría, ¿no? Así que ahí te voy dejando con esta lectura, mi querido y adorado. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Para todos ustedes, un besito y que la pasen muy, pero muy bien. Bye bye.